Hola, en este video vamos a hablar de la Santa Inquisición. La Santa Inquisición fue el inicio por parte de la Iglesia Católica Romana, de una persecución con el objeto de combatir a un grupo de cristianos independientes, llamados los cátaros. Estos cristianos se manejaban de forma independiente de Roma, y el Papa Alejandro III, en el año 1179, en el Concilio de Letrán, dictaminó que los cátaros eran herejes, y se llama a los católicos del norte de Francia e Italia a levantarse en armas para combatir y erradicar a este grupo. Unos años más tarde, en el año 1184, el Papa Lucio III, mediante la bula llamada Ad Abolendam, se amplía la persecución más allá de los cátaros, y se añade todo aquel que sea considerado como hereje, y que tal persona sea considerada culpable de un crimen, y entregada a la justicia secular para su ejecución. Es la primera vez en la historia, que una iglesia de origen apostólico, toma una posición de persecución y hostigamiento agresivo y mortal, contra personas que fueran consideradas herejes. Puesto que no hubo antecedente de algo parecido, ni en la iglesia apostólica, ni en la iglesia primitiva, la cual se había organizado en 5 patriarcados. Los patriarcados de Roma, Constantinopla, Alejandría, Antioquía y Jerusalén. En la época de la iglesia primitiva había ocurrido que se habían levantado falsos maestros en la comunidad cristiana, como los gnósticos, Marción, los arianos y nestorianos. Y en todos estos casos, la Iglesia había procedido señalando las falsas creencias y a sus impulsores, y en los concilios se procedía a determinar que tales creencias eran falsos dogmas, y sus líderes eran excluidos de la Iglesia. Pero la Iglesia Católica Romana, o sea la Iglesia de Occidente luego del cisma del año 1054, entre Oriente y Occidente, esta Iglesia de Roma toma una acción agresiva y de hostigamiento con persecuciones, encarcelamientos y finalmente la ejecución de quienes no se retractaban de su acusación. Eso nunca había sido una postura de la Iglesia frente a la herejía. La postura de la Iglesia siempre había sido la de señalar a los herejes y sus falsas enseñanzas, para luego separarlos de la Iglesia. La Iglesia de Roma da inicio a lo que nosotros conocemos como Santa Inquisición. A este mecanismo de persecución y exterminio de las personas consideradas como herejes, la Iglesia le dio el nombre de Santa Inquisición. Mirando con perspectiva, y analizando los hechos con objetividad, parece increíble que una iglesia cristiana estuviera adoptando acciones de agresión y condenación a muerte de personas por cuestiones de fe. Eso nunca había ocurrido antes. Y se aprecia una gran cuota de sarcasmo, en que a este tribunal de Inquisición, se le anteceda con el adjetivo de Santa Inquisición, como si pudiera haber una persecución, tortura y asesinato de personas que pueda ser considerado algo santo. Al contrario, es un hecho vergonzoso y atroz, sin justificación alguna, que nunca había sido perpetrado por la Iglesia de Cristo antes del cisma. En el año 1252, el Papa Inocencio IV decreta la bula papal Ad Extirpanda. Con esta bula se permite el uso de la tortura por parte de los clérigos encargados de las investigaciones e interrogatorios de los sospechosos. Una iglesia llamada cristiana, y de fundación apostólica, estaba persiguiendo, torturando y entregando a la muerte a millares de personas, algo que realmente hoy nos parece increíble e imposible de entender. Pero estos son hechos de nuestra historia universal, y hay muchos documentos que dan testimonio de este tribunal de Inquisición y sus acciones, siendo uno de los más importantes, el Manual de Inquisidores, escrito por el fraile Nicolás Hermenich. En este libro se deja constancia de cómo era el funcionamiento del Tribunal de Inquisición, y cómo debía conducirse el inquisidor de la Iglesia Católica Romana. Como podemos observar en este documento del Concilio de Éfeso, del año 431, en este concilio se trató el caso de Nestorio y sus seguidores. Nestorio estaba enseñando una doctrina diferente a la de la Iglesia,
sostenía que en Jesús había dos naturalezas separadas, una era la de Jesús hombre, y otra la de Jesús Hijo de Dios. No creía que ambas naturalezas estaban al mismo tiempo en Jesucristo. Esta postura fue condenada por el concilio, y como podemos ver en este documento, la determinación del concilio fue la de expulsar a Nestorio y sus seguidores de la Iglesia. La postura de la Iglesia frente a los herejes siempre había sido la de separarlos de la Iglesia. Pero la Iglesia Católica Romana tomó la decisión de perseguir y actuar con violencia contra los herejes, primero combatiendo a los cátaros, llamando a los católicos a levantarse en armas contra ellos, y luego ampliando la Inquisición en toda Europa, añadiendo la tortura a los acusados de herejía, y finalmente determinando que las personas que no se retractaban de su postura, sean personas culpables de un crimen que debía ser castigado con la muerte. Evidentemente, la dirigencia de la Iglesia Católica Romana perdió el rumbo en el que la Iglesia cristiana se había siempre conducido con respecto al asunto de los herejes. En el Concilio de Letrán, del año 1179, el Papa Alejandro III, en el Canon 27, llama a los príncipes y fieles católicos romanos a levantarse en armas contra los cátaros. La persona a la que se llamaba representante de Cristo, estaba mandando asesinar personas por causa de herejía, algo que es absolutamente injustificable y es digno de repudio. El cristianismo había sido caracterizado por ser un movimiento de personas pacíficas, que al contrario, habían sido objeto de persecución y asesinato. Pero ahora, era una iglesia cristiana, la que estaba persiguiendo y asesinando personas. En el libro, Manual de Inquisidores, del fraile Nicolás Irmenic, se cuenta cómo en la ciudad de Sevilla, España, fueron quemados más de 4.000 herejes, entre el año 1482 y el año 1520. Cuando leemos el texto del Manual de Inquisidores, nos encontramos con un panorama devastador y lleno de atrocidades. Como relata el fraile Nicolás Irmenic, los acusados de herejía eran conducidos a calabozos por largos periodos de tiempo, despojados de sus derechos civiles y sus derechos humanos, eran sometidos a un interrogatorio, donde no se les comunicaba quién los había acusado, ni cuál era la acusación que había contra ellos. Mediante la tortura se obligaba a esa persona a confesar su delito de herejía, que debía coincidir con la acusación que le habían hecho. Como se relata en este libro, la justicia del Estado solo utilizaba la tortura del potro, pero la Iglesia Católica Romana usaba esta tortura y muchas otras más, algo de lo que se jacta Nicolás Irmenic en su libro, donde se menciona que cualquier persona que se le viera usar camisa o ropa limpia los sábados, quitar el cebo de la carne o cerrar los ojos cuando levantan la hostia en la misa, son indicios que autorizan al inquisidor juez a mandar a tormento a esas personas, para que confiesen que son herejes. De los métodos de tortura que utilizaba la Iglesia Católica Romana, el tormento del garrote vil era uno muy utilizado. Con este tormento causaba a la víctima la rotura del cuello, y consecuentemente la muerte. La tortura del potro causaba el estiramiento de los brazos y las piernas del acusado. Al girar, el torno tiraba de las extremidades, usualmente dislocándolas pero también pudiendo llegar a desmembrar. El tormento de la silla inquisidora consistía en colocar al acusado desnudo, en una silla con cientos de afilados clavos en el asiento y el respaldo, causando un dolor atroz en todo el cuerpo. La doncella de hierro era un tormento en el que una persona era colocada dentro de un molde con forma de mujer, que por dentro tiene afilados hierros que se clavaban en el cuerpo de la persona a medida la puerta se iba cerrando, causando un tormento atroz por las múltiples heridas. El desgarra-senos era un instrumento en forma de tenaza, que tenía 4 puntas afiladas que penetraban el seno de la mujer, causando su desgarro. Fue aplicado especialmente con las mujeres acusadas de brujería. El aplasta-pulgares era un instrumento de tortura con el cual se efectuaba una presión progresiva sobre los dedos de las víctimas,
Las barras de aplastamiento a veces estaban revestidas con puntas metálicas afiladas para perforar las uñas. El tormento del agua consiste en atar al prisionero a un bastidor, con la cabeza más baja que los pies, introducirle un paño en la boca y a continuación y lentamente echarle con un cántaro agua que debía tragar hasta que reventara. La garrucha es una modalidad de tortura que consistía en atar las manos del condenado a la espalda, y tras esto, alzarlo lentamente mediante una polea. La maniobra solía significar la dislocación de las extremidades superiores del condenado. Si el peso del cuerpo no fuera suficiente se podía añadir, colgando de los pies, un peso adicional. La sierra es un método de tortura que emplea una sierra tal como aparece en el grabado. A consecuencia de la posición invertida del condenado, se asegura suficiente oxigenación al cerebro y se impide la pérdida general de sangre, con lo que la víctima no pierde el conocimiento hasta que la sierra alcanza el ombligo. Sobre la cifra de personas asesinadas durante la Inquisición, la cual duró más de 600 años, nunca la podremos saber con exactitud. Pero la mayoría de historiadores arrojan una cantidad alrededor de 300.000 personas, teniendo testimonios de asesinatos de 5.000 personas en una sola ciudad en solo 40 años, como lo declara el inquisidor Diego López de Cortegana, que eso sucedió en la ciudad de Sevilla.